Sobre todo abre, ¿no?, la invitada especial que abre este primer panel del Fórum Libertas, lo sabe bien. Ha vivido en primera persona el paso de una democracia a una dictadura, un proceso que dura ya más de 20 años y que ha devorado un país riquísimo como Venezuela, dejando represión, hambre y exilio. Querida María Corina Machado, bienvenida, bienvenida a este Fórum por la Libertad, que está lleno de líderes, amigos y aliados del pueblo de Venezuela. Sabemos lo mucho que te hubiera gustado estar hoy aquí rodeada de todos tus amigos, pero esta terrible catástrofe natural te obliga a estar cerca de tu pueblo, aunque ni siquiera en una situación tan trágica esta tiranía te haya permitido cruzar para poder abrazar a todo el pueblo venezolano. Venezuela está arrasada por un terremoto, pero el proceso de transición hacia la democracia no se detiene y Europa camina junto a vosotros, junto al pueblo venezolano. Y hoy, María Corina Machado, te damos la bienvenida en este primer diálogo, donde todas estas personas, miembros del Partido Popular Europeo, también de los partidos de Iberoamérica, pero sobre todo desde la visión europea, que vienen no solo de la Unión Europea, sino del continente, de Europa, de todos los rincones. Quieren saber qué más podemos hacer Europa, porque desde el Partido Popular Europeo hemos liderado, hemos aprobado todas las resoluciones, las sanciones, hemos denunciado el régimen y la represión. Pero queremos saber, para poder ayudar más, para que la democracia llegue cuanto antes. ¿Crees que ha sido suficiente lo que hemos hecho desde Europa? ¿Qué más debemos hacer Europa y la comunidad internacional para ayudar a Venezuela en su regreso a la libertad y a la democracia plena? Bienvenida. Tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos, querida Dolores. Es una enorme oportunidad, precisamente en este momento doloroso que vive Venezuela, realmente desgarrador, poder compartir con ustedes, nuestros aliados, mi afecto a Manfred Weber, presidente del IPP, por supuesto a todos los miembros, representantes de los distintos estados, gobiernos, del Parlamento Europeo, y a nuestro querido amigo Alberto Núñez Feijóo, anfitrión de este gran encuentro, y desde luego a nuestro querido Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. Precisamente en este momento que Venezuela vive la tragedia más grande de su historia reciente, creo que es muy importante entender por qué se ha construido lo que hoy enfrentamos. Porque es paradójico, Dolores, que Venezuela se convirtió en esa presa valiosa precisamente por una cantidad de condiciones únicas que tiene nuestro país. Sus recursos naturales excepcionales, una ubicación geográfica en el corazón de las Américas, el acceso a las rutas marítimas y aéreas, la infraestructura. Esto hizo que los enemigos de Occidente entendieran que tomar Venezuela por asalto era fundamental para expandir sus dinámicas totalitarias, desde Irán, Rusia, China, desde las redes del narcotráfico, los grupos terroristas islámicos y desde luego las redes del lavado de dólares y intereses financieros. La receta era clara, había que tomar las instituciones, demolerlas, para poder violar claramente el orden constitucional y perpetuarse en el poder. Había que debilitar a la sociedad y eso se hacía enfrentándola unos contra otros, eso se hacía empobreciéndola y expulsándola, dividiendo a las familias. Y en tercer lugar, tenían que tomar control del territorio, de los recursos y entregarlos a estas redes del crimen organizado. Lo que hay en Venezuela no es una dictadura más, es un entramado complejo criminal que empieza ahora a ser desmontado, desarticulado. Y por eso es tan importante que en Europa y en América Latina en general se entienda que estas redes que se extendieron desde Venezuela, utilizando nuestros recursos para debilitar las democracias liberales de Occidente, todavía tienen presencia en muchos países donde hay fuerzas que se oponen a esa transición democrática porque le tienen terror a que una Venezuela democrática,
con instituciones, con transparencia, exponga la naturaleza de las relaciones que se han construido en contra del bienestar de nuestros pueblos. Por eso sí, sabemos que tenemos grandes aliados en ustedes, en el Partido Popular Europeo y en sus líderes. Hemos visto en el Parlamento Europeo posiciones indispensables y urgentes, pero tenemos que en este momento crítico actuar apegados a la verdad, entender que solo una transición democrática podrá traer estabilidad y bienestar a nuestro país y hacer valer la soberanía de nuestros pueblos e integrar a Venezuela nuevamente a las dinámicas democráticas de Occidente. Muchísimas gracias. Cogiendo el hilo de que me hablabas de la verdad, justamente nosotros, ¿no? El Partido Popular Europeo, el centro derecha, siempre estamos defendiendo la verdad entre la mentira, la desinformación, del populismo, de las izquierdas que nos imponen muros, que polarizan a nuestras sociedades. Y por eso Europa y el Partido Popular Europeo siempre nos hemos guiado por la bandera de la libertad, desde la verdad, desde nuestros principios del humanismo cristiano, el Estado de Derecho, el imperio de la ley, porque sin él fuera del imperio de la ley solo existe totalitarismo, y sobre todo poniendo en el centro la dignidad de las personas. Y esto lo hemos defendido dentro de la Unión Europea, dentro del continente europeo, pero también en el mundo. Pero también existen, ya que me hablabas de la verdad y de la desinformación, pero también existen otros que han catalogado la crisis venezolana como un conflicto entre dos partes equivalentes. ¿Cómo podemos avanzar en la lucha contra esa equidistancia, esa desinformación, esa mentira que debilita la lucha por la democracia? A ver, Dolores, ese argumento es precisamente la herramienta que utilizan los sistemas totalitarios para dividir a la sociedad. Y en Venezuela funcionó, debemos decirlo, durante los primeros años del régimen chavista, polarizando entre izquierda y derecha, blancos y negros, pobres y ricos, los que estábamos adentro, los que habían salido. Era una forma de dividir y fragmentar a la sociedad. Hoy en día te aseguro que no hay una sociedad más unida y cohesionada que la sociedad venezolana. Y desde luego sí hay dos bandos, quienes defendemos la verdad y quienes se aferran a la mentira y a la manipulación, quienes creemos en la libertad y quienes utilizan la sumisión y el autoritarismo para imponer, para crear dolor, para someter. Y desde luego aquellos que creemos que tiene que preservarse el imperio de la ley por encima de todo para poder garantizar la dignidad y no la humillación que representa este régimen. Miren, creer que este país, nuestro país, puede ser reconstruido por aquellos que crearon toda esta tragedia, que estafaron, que saquearon, es desconocer una realidad. El país quebró, rompió espiritualmente el vínculo con quienes generaron tanto dolor. Y esas redes de confianza que existían y que fueron debilitadas, producto de la operación de fragmentación del régimen, fuimos reconstruyéndolas en los últimos años hasta crear hoy una sociedad que está decidida a avanzar por una ruta a la libertad. Así que yo les aseguro que hoy hay una nación cohesionada, quizás la más unida de América Latina, donde no hay diferencias de orden religioso, racial, regional, pero sí hay una unidad alrededor de estos valores: la dignidad humana, la libertad, la justicia, la igualdad ante la ley y por encima de todo un anhelo, que nuestros hijos regresen a casa, poder reunificar nuestras familias en una Venezuela devastada, pero que se va a erigir con pilares fuertes, éticos y liberales para durar generaciones, siglos por venir. Estoy convencidísima que no solo con la unidad de todo el pueblo venezolano, liderado por ti y por Edmundo González, lo vamos a conseguir, sino con la unidad también de toda Iberoamérica y de toda Europa. Y como muchas veces, ¿no?, algunos piensan que en Europa no nos pasan cosas y nos pasan mucho y graves. Y por tanto queremos aprender de vosotros, que lleváis 20 años sufriendo esta terrible tiranía. Tenemos Ucrania invadida por un tirano como Putin, donde hoy estará con nosotros el que fue presidente de Ucrania, el presidente Poroshenko.
O, por ejemplo, Hungría, que tenemos la mano derecha de Peter Magyar y el ministro de Hungría aquí, donde han conseguido salir de más de una década de años de gobierno populista que robaba, ¿no?, el Estado de Derecho. O en España, que vamos a salir muy pronto de estos 8 años de populismo, comunismo, de sectarismo que han ocupado nuestras instituciones, y lo haremos con el presidente Núñez Feijóo. Por tanto, Europa también tenemos que aprender mucho de Venezuela. Y, por tanto, Venezuela ahora está dando los primeros pasos, después de más de 20 años, hacia la full democracy. ¿Qué lecciones debemos anotar también en Europa para proteger mejor nuestras democracias frente a quienes utilizan las instituciones para debilitarlas desde dentro? Porque también, yo siempre digo que la libertad y la democracia la tenemos que defender cada día, porque es vulnerable cada día en cualquier rincón del mundo, también en Europa. Y vosotros nos podéis enseñar muchísimo. ¿Qué lecciones nos darías? Tienes toda la razón, Dolores. Nosotros todavía estamos procesando lo que nos ha ocurrido, porque paradójicamente las sociedades que se sienten más confiadas o seguras de su democracia terminan siendo las más vulnerables. Y eso nos pasó a Venezuela. Nosotros hace 27 años decíamos, no, Venezuela no es Cuba. Esto jamás nos va a ocurrir. Teníamos una clase media pujante, un país con instituciones, con cultura democrática, donde dábamos por sentado el disfrute de las libertades esenciales. Y al final la gran lección es que la democracia y la libertad requiere vigilancia permanente, corresponsabilidad ciudadana. No es responsabilidad solamente de los dirigentes políticos, de los líderes o los partidos. Cada ciudadano es corresponsable de preservar la libertad que ha heredado y dejárselo a sus hijos y dejársela más fortalecida. Entonces, promover esa cultura de participación y responsabilidad es fundamental. Apelar siempre a la verdad, poder traer la historia, porque una vez que la pierdes es tan costoso recuperarlo. Las instituciones, hay que ser absolutamente rigurosos en no salirse jamás del orden constitucional, de denunciar cualquier atropello, de preservar la independencia judicial, de lograr siempre tener elecciones impecables, nuevamente con participación y responsabilidad ciudadana. Y en tercer lugar, yo te diría, construir estas alianzas, lo que estamos haciendo aquí hoy, este Libertas Forum, entre quienes compartimos valores, en este caso a ambos lados del Atlántico, que tenemos enemigos y amenazas comunes y que somos también corresponsables del destino de nuestros países, porque la libertad nunca es plena si no es compartida. Y yo siento que esta es la gran lección de Venezuela, y por eso yo cada vez que me refiero a la lucha que estamos dando en Venezuela, le digo a nuestros amigos, hermanos de Cuba y Nicaragua que no descansaremos, porque Venezuela será libre, pero también vamos a lograr la libertad de Cuba, vamos a lograr la libertad de Nicaragua y tendremos las Américas libres de comunismo y dictaduras por primera vez en la historia. Qué maravilla, qué inspirador es escucharte, María Corina. Déjame de hacerte la última pregunta, sobre todo por el sufrimiento que estáis padeciendo con el terremoto, ¿no? ¿Cómo se reconstruye un país devastado sin cambiar la estructura del poder que lo llevó a la ruina? ¿Y qué más podemos hacer con la comunidad internacional y Europa? Europa, queremos llegar con vosotros hasta el final para conseguir la full democracy, pero ya no solo eso, sino también ayudar hoy, cada día, después de ese terrible terremoto. Más allá de la ayuda humanitaria que todos los países de la Unión Europea han llegado a Venezuela y de la protección civil, más allá de ello, dinos, porque queremos marcharnos de aquí con los deberes, porque queremos cumplir con los deberes, no solo con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. Y hoy tienes una oportunidad única porque están todo el Partido Popular Europeo de todos los países de Europa. Bueno, en primer lugar, yo tengo que decirte que esta tragedia de estos terremotos no solamente derribó cientos y cientos de edificaciones y ha desaparecido a miles de venezolanos porque la magnitud de la devastación todavía no la conocemos. También evidenció el horror de lo que es un sistema basado en la mentira, la corrupción y la indolencia. Y esto ha hecho que surja un nivel de solidaridad y de generosidad
en mi país que es realmente conmovedor. Desde por parte de los ciudadanos que con sus propias manos han dejado los dedos, las uñas, la vida, buscando a sus seres queridos, a sus vecinos, a sus compañeros, incluso a personas que no conocían. Y también, desde luego, la enorme solidaridad internacional que hemos recibido. Hoy más que nunca les pedimos su apoyo. Hemos estado abocados en estos días a canalizar no solamente expertos en búsqueda, en rescate, en atención humanitaria y desde luego ahora en la reconstrucción de un país. Varias ciudades totalmente afectadas y sobre todo la zona de La Guaira devastada. Y en este momento yo tengo que insistir, lo decía previamente, que la esencia de cualquier reconstrucción humana, familiar, institucional y económica, desde luego que es la confianza. Y si algo terminó de enterrar este terremoto es el absoluto repudio a un régimen de corrupción, de mentira y de indolencia. Por lo tanto, es un momento de resurgir y renacer, de construir y fortalecer estas redes de confianza entre ciudadanos y de avanzar en un camino que nos permita la reinstitución democrática. Y para eso los necesitamos a ustedes, necesitamos sus voces en la ayuda directa para la reconstrucción humana y material, pero en la reconstrucción institucional. Venezuela nunca ha estado tan lista como ahora. Algunos hablan de un riesgo de guerra civil por un país polarizado. Eso es falso. Venezuela es una nación cohesionada que quiere vivir con dignidad, con libertad, con justicia y con sus hijos en casa. Algunos dicen que Venezuela tiene que prepararse y organizarse para poder llevar adelante un proceso electoral justo y transparente. Venezuela está organizada como ninguna otra sociedad en nuestra región. Lo hemos demostrado una y otra vez en los procesos electorales previos. Cuando nos hablan de riesgo de violencia, recordamos que ante todas las provocaciones que sufrimos, lo que recibimos, lo que demostramos fue organización cívica, pacífica, ordenada. Y ese es mi propósito ahora que voy a regresar a Venezuela. Y quiero pedirles su ayuda y su acompañamiento para este proceso de reencuentro en que líderes que hemos estado lejos de nuestro país regresaremos como una fuerza estabilizadora, pacificadora, ordenadora, para que todo este dolor, toda esta angustia, toda esta frustración que ha creado estos momentos vividos se canalicen de manera cívica y pacífica hacia un proceso de transición democrática, de reencuentro de los venezolanos y de regreso de nuestros hijos a casa. Los necesitamos a ustedes, confiamos en ustedes. Sabemos que en el Partido Popular Europeo y en cada uno de sus miembros están genuinos defensores de la democracia y la libertad, y hoy en suelo venezolano se está jugando el destino de la democracia y la libertad de Occidente. Venezuela será libre y yo los podré recibir a ustedes en un país en pleno proceso de reconstrucción democrática real. Muchísimas gracias. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Muchísimas gracias. Bravo, bravo, bravo. Eres inspiración. Todo el pueblo venezolano. Para todo el mundo, cuando digo todo el mundo, todos los continentes. Tantísima gente cada día está luchando a favor de la libertad. Y muchísimas gracias por la fuerza y por la esperanza que nos transmites. Y déjame decir en nombre del presidente del Partido Popular, Manfred Weber, de todo el Partido Popular Europeo, que vamos a estar con vosotros, con Cuba, con Nicaragua, Chamorro, Ferré, Bayá, hasta el final. Lo vamos a ver con nuestros propios ojos para que también lo vean nuestros hijos. Adelante y hasta el final. Muchísimas gracias. Gracias, queremos mucho.